Muy buenos días, jóvenes, con todos. Buenos días al aula 23 del ciclo, en este caso ordinario. Vamos a empezar el desarrollo de la semana número 15 del presente ciclo. Chicos, ¿me escuchan bien? A ver si me pueden escuchar. Sí, sí, Oh, Miss. ok, muchas gracias. Entonces vamos a compartir en un momento, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a compartir el material que nos corresponde esta semana. Vamos a empezar. Un momentito, por favor. A ver, a ver. A ver, chicos, por favor, también compruébeme si estoy compartiendo el material para poder continuar. Sí, Miss. Ok, Sí se muchas ve. gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Ya, entonces vamos a empezar. Estamos viendo el desarrollo de la semana número 15. El tema a desarrollar, en este caso, como ustedes pueden observar también, vamos a ver lo que es la población humana del Perú. ¿Ya? Las características generales de datos y conceptos que tenemos que manejar en el caso de estructura dinámica de la población. Luego vamos a ver los datos estadísticos, porque más que nada son datos estadísticos que se manejan del último censo que se realiza en el Perú. Vamos a ver el caso de la definición qué cosa es migración, tanto interna como externa, ¿no? Y también la diferencia que se habla de espacio rural y urbano, ¿no? Y finalmente el IDH, conocido como el Índice de Desarrollo Humano. Muy bien, vamos a empezar entonces la primera parte. Tiene que ver más que nada, ya un ratito vamos a pasar esto, tiene que ver sobre todo con definir o establecer esta disciplina o ciencia que se encarga del estudio de la población. Nosotros hablamos de que estamos hablando sobre todo en este caso de la demografía, ¿no? Entonces, ¿cómo estudia esta población? Lo estudia analizando el tamaño, la estructura, la distribución, la evolución de la población. Eh, Profesora, ¿y esto cómo es que nosotros podamos entenderlo? Bueno, está referido más que nada eh, que- bueno, para poder estudiar la población tienes que conocer cómo es la población, hay que sacar datos, ¿no? De esta población, o sea, hay que generar, pues, informarnos de qué tipo de población es y aparte de eso, pues, generar su análisis a través de cómo está integrada esta población, ¿no? En el caso de la estructura, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos basamos en lo que son tasas de natalidad, tasas de fecundidad, esperanza de vida, por ejemplo, ¿no? Vamos a establecer la estructura propia, ¿no? Hablamos si hay más género femenino, masculino, ¿no? Se establece por ese lado. La distribución también es analizada por la demografía, ¿no? O sea, cómo se distribuye una población, en qué espacios tenemos más concentración de población y en qué espacios son menores los niveles de concentración de población. Bueno, eso hay muchos factores que inciden en que en una superficie haya mayor o menor población, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la altitud, ¿no? Si nosotros hablamos de la altitud, estamos hablando de qué? De altura, metros sobre el nivel del mar. Entonces, a partir de acá, ¿qué vamos a decir? ¿Dónde habrá mayor incidencia o concentración, ¿verdad? De la población, ¿no? Mayor número de la población, pues lo vamos a establecer a menor altitud, ¿no? Entonces, mayor población, mayor densidad poblacional, mayor concentración de la población. Sube, ¿qué pasa con la población? Tiende a disminuir, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta diferencia, se pone a pensar en otros aspectos también, ¿no? Está el aspecto geográfico, está el aspecto climático que intervienen acá y dentro del clima, gracias al clima, se establece pues los recursos naturales que te brinda la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando más alto estás, ¿qué sucede?
pues el frío aumenta, ¿no? Escasea la flora, la fauna y por lo tanto los recursos disminuyen. El clima no es tan propicio. Entonces, esto de la concentración de la población, el asentamiento de la población también disminuye, ¿no? A diferencia de estar en zonas templadas, ¿no? Que, pues bueno, y los recursos son distintos. Y con respecto a la latitud, por ejemplo, uy, este círculo salió medio raro. eh, por ejemplo, donde tenemos mayor concentración de la población, ¿no? Sobre todo en el hemisferio norte, si nosotros hemos visto en qué espacio, sobre todo, vamos a establecer en las llamadas zonas templadas, ¿no? Y lo vimos con los biomas. Los bosques templados son los bosques más alterados, en los cuales pues hay mayor asentamiento de la población en el mundo, ¿no? Y también pues es propicio también los recursos, clima templado de esta, sobre todo pues superficie, ¿no? Entonces, acá qué vamos a establecer, chicos, bueno, y también la evolución, ¿no? Con respecto a lo que es el análisis, la estructura, el tamaño, el número de la población, la estructura a través de las variables, la distribución, cómo se asienta la población en diferentes espacios y cómo evoluciona la población, ¿no? Profesora, ¿cómo evoluciona la población? Claro, de repente en una superficie tú tienes mayor población rural, ¿no? Y cuando hablamos de rural, ¿qué quiere decir? Que esta población tiene más desarrollo en actividades primarias, ¿ya? Entonces tú, cuando yo te digo esto, tú ya sabes y recordarás cuando vimos las actividades económicas, ¿no? Cuando yo hablo de actividades primarias, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, díganme ustedes, chicos, actividades primarias, ¿te acuerdas? ¿Qué serían actividades primarias? Hay de dos rubros, ¿no? La productiva, la extractiva, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? A ver, ¿cuáles vendrían a ser las productivas, primarias productivas? A ver, jóvenes, una respuesta ahí, los leo en el chat. A ver, esto ya hemos hecho actividades económicas, díganme ustedes. Si yo hablo del rubro primario, dicen que en una zona rural la actividad predominante, ¿qué cosa es? Es el rubro primario, ¿no? Entonces, y sobre todo el rubro productivo. ¿A qué actividades económicas me estoy refiriendo? Hoy puede ser una pregunta de examen, ¿no? Entonces, tu respuesta vendría a ser ¿a qué? A ver, chicos, ¿cuál vendría a ser su respuesta para ustedes? Actividad, rubro primario. ¿Te acuerdas que te puse un cuadrito incluso para que no te olvides? Porque esto siempre ha venido en preguntas no solo, bueno, inmersas dentro de otras preguntas, sino también, eh, ¿no? Como preguntas sueltas en lo que es el proceso de admisión. ¿Nadie, chicos, se olvidaron? No creo, ¿ah? No creo que se hayan olvidado, que es un rubro en este caso importante y no deja de ser pues que tengamos que clasificar las actividades económicas. A ver, ¿nadie? A ver, ¿nadie? A ver, ¿qué pasó, chicos? No, pues hay que estar atentos en primer lugar. Ya, a ver, nadie. Oh, qué bar. No, chicos, no quiero llevarme una mala impresión tampoco. A ver, cuando hablo de rubro primario, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues a las primeras actividades económicas en generar productividad o ser extractivas. El caso de productividad, agricultura, ganadería. El caso de extractiva, esto es minería. Y tenemos acá, en este caso, la pesca. Ya, a ver, por ahí no han respondido, ¿ah? Ahora, si yo te digo, ya, si yo te digo que en un espacio, por ejemplo, en un espacio, vamos a seguir preguntando, si en un espacio urbano la predominancia son actividades secundarias y terciarias. A ver, ¿a qué actividades me estaré refiriendo? A ver, si hablo de un espacio urbano, ya, si yo hablo de un espacio urbano, ya, entonces, ¿a qué actividades? Si yo te hablo de secundarias y terciarias, ¿a qué actividades me estoy refiriendo? A ver, ¿a qué actividades me estoy refiriendo si yo hablo de un espacio urbano y es secundarias y terciarias? Chicos, ¿me están escuchando?
Pienso que no me están escuchando y simplemente por eso no generan alguna respuesta. Quiero pensar eso. Ya, a ver. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, Sí, a ver, este, chicos. Los demás, a ver, los demás, ¿dónde estamos? Tenemos que estar participando también, ya, estar atentos. Si yo te digo que es una actividad, y miren lo que dicen, ¿ah? Ustedes, esto les puede ayudar mucho cuando viene una pregunta y puedan generar, deducir también la pregunta o inferir una pregunta. Ya te he dicho que, por ejemplo, te hablo de la evolución de una población, partimos de ahí, ¿no? Estábamos explicando esto. En el caso de la evolución de la población, ¿cómo puede evolucionar una población? Son en varios aspectos, no solamente en número, no solamente habla de crecimiento, ahí hablamos de tamaño de la población. Cuando te hablan de evolución, te están hablando cómo es que esa población cambia, ¿no? Se transforma. Es por eso que puse el ejemplo de un espacio, el caso de un espacio urbano y un espacio rural, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál de estos espacios se desarrolla actividades primarias? Esta, ¿no? Acá, rural. ¿Qué son actividades primarias? Ahí tenemos la agricultura, ganadería, por ejemplo, ¿no? En primer lugar. Pero si yo te hablo de espacio urbano, se desarrolla qué actividades de rubro, en este caso hablamos de secundarias y terciarias. Ahora, para recordar un poco, si te hablo de actividades secundarias y terciarias, ¿de qué te estoy hablando? Primero, secundarias, transformativa, la industria. Terciaria, distributiva, de servicio, ahí está el comercio, transporte, ¿verdad? Educación, salud. Entonces, ¿cuál de estos dos lugares es más atractivo? Pues, ¿no? En actividades económicas, obvio que el área urbana. Por ejemplo, una población puede evolucionar, cambiar con estos aspectos, sí. Puede ser en un momento, puede haber iniciado con tener más espacios rurales y de pronto la población tiende a ser más urbana, ¿no? Entonces cambia con el tiempo o puede generar que el área rural también pueda aumentar, ¿no? Entonces ahí se ve esa evolución. Hay más tasa de analfabetismo, cómo va a estar la tasa de escolaridad, por ejemplo, quienes acceden más a educación, preparación, quienes cuentan con trabajo fijo, etcétera. Entonces, en este rubro de la evolución se dan estas características. De esta manera se analiza la población, ¿no? Se genera analizar la población. Ahora, la pregunta es qué fuentes se necesitan para yo sacar la información de una población. Bueno, la fuente más importante acá está, tenemos a los censos, ¿verdad? Y los censos se dan, bueno, a través, no tenemos una institución, por ejemplo, que convoca los censos. Hablamos del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, que finalmente, bueno, busca realizar, ¿qué cosa? Pues, ¿no? Recabar la información de la población de manera estadística. ¿Esta información es buena? Sí, porque ¿para qué yo quiero recabar la información de una población? Esto es importantísimo, ¿no? Ahora, el último censo, ¿cuándo fue realizado? Fue realizado el año 2017. ¿No? Esto fue el 22 de octubre, por ejemplo, del 2017. Fue el 12º de población, 7º de vivienda y el terciario de comunidades indígenas, ¿no? Tenemos ya dentro de lo que es la población peruana. Ahora, miren, cuando nosotros hablamos entonces de recabar la información, no solamente se da a través de los censos, sino también tenemos los registros civiles, donde vamos a ver que a través de la RANIEC, por ejemplo, recabamos la información de la población, por eso es un organismo autónomo importante para saber cuántos somos, nacimientos, defunciones, por ejemplo, ¿no? Estado civil de las personas, grado de instrucción que tengan las personas, ¿no? Se corrobora acá también en estos registros civiles que esto va como un dato importante dentro del banco de información de la población que se maneja, ¿no? Finalmente. Las encuestas del hogar, bueno, también realizadas de manera local o regional a través del INEI siempre. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Miren, en algún momento ustedes habrán recibido, el censo fue hace poco, el año 2017, ha venido el censador a tu casa,
¿no? Y de pronto, pues el censador te ha preguntado diferentes, ¿no? En este caso, interrogantes donde tú has respondido, porque todos tienen que estar presentes para realizar el censo. Y de pronto, pues ahí te generan preguntarte si tú vives ahí, la casa es propia. Profesora, ¿para qué quieren saber todo eso? Es necesario para ver cómo está sentada nuestra población, en qué condiciones económicas, sociales está establecida nuestra población. Te preguntan, por ejemplo, cuántos hermanos son, cuántas personas viven, cuántos son los que trabajan, cuántos son dependientes, independientes, ¿verdad? Si tienen un grado de instrucción, ¿no? Por ahí también te hablaron incluso a qué grupo étnico pues que te representabas tú, etcétera, ¿no? Es por eso que gracias a eso sabemos el tipo, cómo va andando y camina nuestra población, qué información podemos sacar de nuestra población. Profesora, ¿y eso para qué sirve, profesor? Para las autoridades del Estado. De esa manera, el Estado, al recabar tu información, programa, genera, ¿no? Para futuro, programas de desarrollo para nuestro país, ¿no? Donde te involucre a ti, ¿no? Imagínate que tú estés ahí en tu casa, dependiente del papá, ¿verdad? Todavía tienes 36 años y todavía estás en la casa de tu papá y de pronto dices que tu papá te da todo, comida, pero yo no me voy porque no encuentro una vivienda adecuada, por ahí trabajo. Entonces, fíjense, estos elementos son importantes porque de repente tú no eres el único. Así como tú, ¿verdad? Debe haber pues miles de jóvenes o adultos ya por ahí, ¿no? Que no tienen techo propio y no tienen pues trabajo accesible. Entonces, estas estadísticas llegan al Estado, en este caso a la autoridad competente, ministerios, ¿no? La autoridad del Poder Ejecutivo, el Congreso, etcétera, y genera que proyectos, programas, leyes que te beneficien a ti, te den los beneficios para que tú puedas progresar, porque un progreso de parte de la población es progreso para el Perú, ¿ya? Entonces, eso también genera, si tú trabajas, si tú eres un joven a partir de los 18 años, ya cumpliste 18 años, al Estado le conviene que tú trabajes, porque eso qué significa? ¿Aporte de qué? Aporte de impuestos, ¿no? Entonces, sirve para recabar y establecer toda esta situación. Entonces, lo puse con rojito. Fíjense, los censos, fíjense para esto, ¿ya? Brindan información básica para realizar diagnósticos sociodemográficos e insumos para la toma de decisiones. Esto es importante. Entonces, para generar toma de decisiones de la población a la que se está, en este caso, beneficiando, ¿no? Hay que beneficiar a la población, en qué condiciones, etcétera. Provee de data, o sea, de datos que permite identificar a la población beneficiaria de las políticas y programas sociales. O sea, estos programas sociales y políticas que se establecen a través del gobierno, ¿no? Alguien se puede preguntar, profesora, ¿por qué no me llegó el bono, profesora? Yo que quería el bono. ¿Quién dice, quién establece de distribuir el bono? ¿Qué marcaste en el censo? Dijiste que tú tenías un trabajo, percibías tanta de dinero, tus padres también eran solventes. Entonces, tú no estás en lo que es pobreza, extrema pobreza, ¿no? Vives en una vivienda adecuada, trabajas para el Estado, obvio que no te va a llegar el bono, pues, ¿no? Ciertos otros beneficios de repente, pero el bono no. Se supone que el bono era para personas con escasos recursos, ¿no? Pero finalmente parece que no fue así, ¿no? ¿Qué pasó con estos datos estadísticos que no fueron en algunos casos verídicos, ¿no? Vimos a personas que tenían pues un cierto estatus económico que comenzaron a recibir los bonos también, ¿no? Entonces ahí ha habido algo, ¿no? Pero eso era mala información en recabar la información en el censo también. A eso se atribuye también, ¿ya? Entonces, miren, fíjense acá, vamos a ver el caso de la población con respecto a Perú. Bueno, hasta este es el año 2020, o sea, quiere decir el año pasado. Bueno, hace, por ejemplo, no, años atrás estábamos en el puesto, sobre todo quinto, ¿ya? Miren dónde estamos, en el puesto séptimo. Los países con mayor población en América, bueno, obvio que Estados Unidos, uno de los países más poblados en el mundo también. Bueno, a nivel americano llega el primer lugar, segundo lugar Brasil, México, Colombia, Argentina, y estamos en el séptimo lugar.
Bueno, sabemos en el caso de la pandemia, donde han muerto más personas, qué coincidencia es los lugares donde hay mayor población, ¿no? Y en el caso también de Sudamérica, por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, ¿no? Y también nosotros pues hemos alcanzado altos índices de defunciones, sobre todo por el caso de la pandemia. Bueno, vamos a las variables. ¿Qué significa? Son indicadores, ¿no? Que te muestran la estructura de la población. ¿De qué manera estamos estructurados? Chicos, más que nada, estos son tasas, ¿ya? Y acá vamos a dar datos estadísticos sobre todo. ¿Qué cosa es la población absoluta? La población absoluta está relacionada con el número total de habitantes, ¿ya? Es el número total de habitantes en un territorio específico. Profesora, yo puedo hablar de población absoluta de un distrito, de una provincia, de una región, de un país, así es, dependiendo del territorio específico, o sea, dónde tú quieres obtener esta población o esta tasa, ¿no? Importante. En un momento determinado, ¿por qué? Porque no es igual, pues la población crece y decrece, ¿verdad? Hay natalidad y hay mortalidad. Entonces, si tú hablas de un año específico, por ejemplo, el año de 1940, el Perú tenía, mira cuánta población absoluta. Hablamos de 7.023.111, en este caso, habitantes, ¿no? En ese sentido, pues, en un momento determinado. Se considera censada, se considera la población censada y la población emitida durante el empadronamiento. Miren, según el censo, porque todo lo que vamos a ver acá, jóvenes, es de acuerdo al censo, al último censo, el 2017, en el Perú somos ¿cuánto? ¿No? Miren, ya estamos llegando a los 32 millones, pero dicen que no, que estamos avanzando más. 31.237.385 habitantes. ¿Ya? ¿Cómo se logra llegar a esta cifra? Bueno, la población censada es la población que se censó en el momento que se realiza este proceso y arrojó 29.381.884 habitantes. ¿Qué cosa es la población admitida? Esa población que no se llegó a censar por las labores que tiene dentro de, en este caso, de la nación, de la sociedad, ¿no? Cuando se realiza el censo, pues te dicen que tú tienes que estar en tu casa, ¿no? No vas a salir, que va a venir, que tienes que esperar al censador para que se generen, pues, las pautas, ¿no? Adecuadas para tener una buena información de la población. Entonces, esta población emitida, por ejemplo, ¿quiénes lo representan? Policías, médicos, enfermeras, los mismos censadores, o has estado hospitalizado, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Aquellos que no han podido censarse en el momento, ¿no? Entonces, eso se conoce como la población omitida, que luego, profesora, se le mete al dato estadístico, ¿no? Se le censa, en otras palabras. Y finalmente, pues arroja el valor de población absoluta. Chicos, cuando nosotros vemos este cuadro, pues vemos que estamos en un crecimiento positivo, ¿no? Vamos creciendo. Miren, en 1940 éramos 7 millones, el 60, 10 millones, ¿no? 70, acá empezó, ¿no? 14, 17 millones en los 80. En el 93 esto se disparó. Estamos hablando de 22 millones, ¿no? El 2007, 28 millones. Entonces nuestro crecimiento ha sido, de todas maneras, ha habido un crecimiento positivo, ¿ya? Estamos generando pues un crecimiento positivo como población absoluta. La densidad poblacional, esto sí lo habrán escuchado, ojo, que esto también es conocido como población relativa. Cada vez que a ti te hablen kilómetros por habitante por kilómetro cuadrado, pues te están hablando de esta tasa referencial. Ya estamos hablando muy importante porque habla simplemente, es el promedio de habitantes de un país, región, provincia, área rural, urbana, en relación a una unidad de superficie dada en kilómetro cuadrado. Profesora, ¿cómo es? Quiere decir, ya para poder entender, en otras palabras, ya permite evaluar la concentración de la población. Entonces, esta densidad poblacional o población relativa, o sea, miren, bueno, aunque mi pulso no está bueno, ya, miren, acá hay un cuadradito, ustedes ven esto, ya, entonces, ¿qué significa? Significa que en un kilómetro cuadrado
ya, que en un kilómetro cuadrado, ¿ok? Esta es la superficie, ¿no? Pero acá, en un kilómetro cuadrado, ¿cuál es el grado de concentración de la población? O sea, ¿cuánta población se concentra en un kilómetro cuadrado? ¿No? Algo así. Entonces, eso va a depender de la población absoluta también, ¿ya? Porque miren cuáles son las variables. Esta es la fórmula, ojo con esto, ¿ya? Vamos a tener acá en cuenta, esta es la fórmula para hallar la densidad poblacional o población relativa. ¿Qué cosa es la densidad población? ¿Cómo hallas esto? Esto se halla entre la división entre población absoluta y superficie total, que te da como resultado los habitantes, que acá ves en cuadraditos, por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a obtener lo que es el grado de concentración de la población. Miren, según el INEI, ya la población relativa, ¿no? O sea, el grado de concentración de la población el año 2017 fue el último censo. ¿De cuánto fue? Fue de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, ¿cuántas personas vas a poner en este kilómetro cuadrado? Vas a poner 24,3 habitantes. Entonces, la pregunta es, ¿esto es alta concentración o baja concentración de la población? Uno se pregunta eso, ¿no? Y dice, profesora, ¿qué cosa es un kilómetro cuadrado? 1.000 metros cuadrados. O sea, en 1.000 metros cuadrados pones 24 personas ya. Estas 24 personas están juntitas, apegaditas, concentraditas, ahí no pueden pasar una con la otra, tiene que pedir permiso, o están de manera pues así, esparcida, ¿no? Holgada, ¿no? Acá, ¿no? ¿Están así? Claro, pues son 24 personas en un kilómetro cuadrado, chicos, están pues todavía caminando libremente. Entonces, ¿esta densidad es alta o baja? La densidad es baja. O sea, hasta ahora nuestra densidad es baja. ¿Por qué? Porque tenemos una superficie amplia. A pesar que la población tiende a crecer, o sea, hemos tenido un crecimiento positivo, o sea, la población absoluta, tenemos todavía una baja, en este caso, densidad poblacional a nivel de todo el Perú. Pero puedes sacar densidad poblacional de una región, de una provincia, un área rural. Así es. Cuando más pequeña es el área, o sea, es más pequeña la superficie, mayor es la densidad poblacional, ¿ya? Entonces, hay superficies, por ejemplo, el caso del Callao, la provincia constitucional del Callao. En un kilómetro cuadrado, el grado de concentración de la población en el Callao es de más de 6.000. O sea, tú pones 6.000 personas en un kilómetro cuadrado. Entonces, obvio, estas personas ya no están holgadas, caminando tranquilamente, libremente. ¿Cómo están? Pues apretujadas ahí, ¿no? Comienzan a generar más concentración. ¿Ya? A eso se refiere. Es una tasa referencial para nosotros determinar qué grado de concentración tiene una población. Ahora, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la densidad poblacional en nuestro país es baja, es 24, ¿no? Con respecto al año 2017. Pero miren acá, la densidad poblacional conforme ha pasado los años, del 1940 al 2017, que ha pasado con esta densidad poblacional, ha ido en ascenso. Mire, está ascendiendo la densidad poblacional. ¿Ya? Oh, profesora, 5, mira, por kilómetro cuadrado en 1940 era 5, claro, éramos 7 millones nada más en esa época, ¿no? Y con respecto pues al año 93, cuando ya estamos hablando de más de 22 millones, estamos hablando de 17 por kilómetro cuadrado. El 2017 que habla de 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, cada vez que tú veas esta sigla, ¿no? Habitantes, ya habitantes por, así sobre, ¿no? Kilómetro cuadrado, que han venido preguntas así tan sencillas, donde te dicen la referencia de habitantes por kilómetro cuadrado, a qué tasa o variable demográfica está referida, y la respuesta es densidad poblacional, o si no hay densidad poblacional en las alternativas, la respuesta es población relativa, ¿ya?
población relativa. Bueno, lo que te muestran acá, hablan del Perú, dice el territorio peruano, fíjense cuánto tiene de superficie, más de 1.285.215,60 kilómetros, ¿no? Esto para el año 2021, fíjense, es para este año, ojo, ya, esto por el bicentenario sobre todo. Ya no somos, estamos hablando, ¿no? Hablamos de una población absoluta menor, pero la población hasta el momento, según el INEI, al 2021, éramos ¿cuánto? Pues somos ¿cuánto? 33 millones, dice, ya pasamos los 33 millones. Entonces, población absoluta divides entre la superficie total, que te va a dar como resultado, pues el resultado es 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que nuestra densidad está creciendo. Del 2017 al 2021, miren, ya tenemos cifras distintas, de 24 a 25,7 por habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? No te olvides de esta fórmula, chicos. No olvidemos población absoluta, superficie total. Te pueden venir, profesora, me puede venir esto en una pregunta, ¿sí? Te piden hallar, bueno, ya sería matemática de repente, ¿no? Y te piden hallar, en este caso, la aproximación de la densidad poblacional. Puede ser también por ahí. Muy bien, chicos. Vamos a la siguiente tasa de fecundidad. Cualquier pregunta, por favor, en el chat, ¿ya? No es lo mismo tasa de fecundidad que tasa de natalidad, por favor, ¿ya? No vayamos a confundir. Fecundidad, ¿qué cosa es? Es el promedio de hijos que tiene una mujer. O sea, alguien que es mujer va a tener hijos, bueno, por la naturaleza, pues procrea hijos. Bueno, en este caso es la que da luz, ¿no? El que da la vida. Finalmente, ¿qué significa? Pues vamos a tener acá el promedio de hijos por mujer. Y esto, por ejemplo, tú entras a la tasa de fecundidad, ni bien cumples los 15 años, hasta los 40 años, ¿no? Que es la edad reproductiva. Profesora, ¿tanto los 49 años? Bueno, ahora con la ciencia esto ha avanzado y ha generado pues acrecentar más años sobre todo, ¿no? Antes solo se hablaba, bueno, la edad biológica reproductiva, ¿no? Que recomiendan esas 35, 36 años, ¿no? Pero con la ciencia todo hoy se puede, ¿no? Incluso hay personas que pasando los 50 han tenido hijos, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la tasa de fecundidad, no olvidemos. Por ejemplo, si yo te dara una tarea, la tarea sería, ¿no? Esto ya de repente te lo dan en la universidad. Profesora, yo voy a llevar en la universidad datos estadísticos, ya vas a llevar un curso llamado estadística, donde algunos jalan, yo no sé por qué jalan, pero bueno, son datos estadísticos, en este caso básicos nada más, ¿ya? O sea, vas a manejar lo básico. Imagínate que yo te diga, pues, a ver, chicos, ustedes me van a sacar la tasa de fecundidad de su distrito o del barrio donde viven, más chiquito de repente, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, tú tienes que saber qué cosa es la tasa de fecundidad primero para hacer la tarea. Entonces, ¿cuál sería tu tarea? Preguntar a toda mujer que entra a la tasa de fecundidad que esté entre 15 y 49 años. Preguntarle el número de hijos que tiene, ¿no? A la fecha, ¿no? Por ejemplo, ahí a tu mamá también ingresa ahí, claro, pues tu mamá, bueno, ahí está tus hermanos, pues ¿cuántos hermanos son? Profesora, somos uno, soy hijo único, dos, ya pones dos. Y así a la vecina, en este, ¿verdad? Comienzas a generar y vas a encontrar un promedio de cuánto es el promedio de hijos que tiene cada mujer, ¿ya? Dentro de tu localidad. Y esto es lo mismo que se hace, pero a nivel Perú, ¿ya? En todo el Perú, como es la tasa de fecundidad. Entonces, por ejemplo, la tasa de fecundidad, dice, según el INEI, ha descendido, ¿no? ¿No? Entonces tenemos ahí en el año 2007, ¿de cuánto era? De 1,7. El último censo arroja la tasa de fecundidad de 1,5. Entonces, profesora, ¿cuál es la tasa de fecundidad según el último censo? 1,5. Pero con respecto al 2007, o sea, el anterior censo, era de 1,7. Entonces, fíjense, la tasa ha descendido. Promedios de hijos por mujer es de 1, ¿ya? De 1, esto tiene mayor peso, de 1. De 1 por mujer.
¿ya? Ahora, cuando tienes 1,5, proyecta a uno más, ¿no? Es el promedio, pero ahí queda, ¿no? En un promedio, que la mayoría de las mujeres tiene 1, pero en el año 2007 era de 1 a 2. ¿Por qué? Porque sobrepasa el 1,5, pues, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos interpretar esto. Entonces, ¿está descendiendo la tasa de fecundidad? Sí. ¿Cuáles son los factores que han generado a descenso de la tasa de fecundidad? Pues acá está el factor mujer, ¿no? Parece que la mujer está preparándose, está estudiando, la mujer está generando, pues, tener más participación en la sociedad, ya no se involucra tanto, sobre todo en lo que es tener una familia, entonces habla de control de la natalidad, ¿no? Por ejemplo, las chicas que me están escuchando en esta aula, la mayoría de ellas está pensando no en formar pues su familia feliz por siempre en el mágico mundo de Disney, ¿no? Creo que no es así. Ellas están pensando en otras cosas referentes a una profesión, ¿verdad? Una preparación en la vida y tener algo que les permita, sobre todo, crecer, ¿no? Económicamente, socialmente, etcétera. Tienen un objetivo y después unas metas que cumplir. Entonces, todo esto ha hecho que la tasa de fecundidad descienda, ¿no? Ahora, el año 2017 se empadronaron 7.845.787 mujeres en edad reproductiva, ¿no? Las mujeres en edad fértil representan el 52,5% del total de la población femenina del país. O sea, de todo el grupo de mujeres, más de la mitad, o sea, 52,5%, estamos hablando que están en edad reproductiva, o sea, forman parte de esta tasa de fecundidad. ¿Ya? Entonces, acá vemos estos datos estadísticos del año 93, el año 2007, el año 2017, por ejemplo, que el último, este de acá, que está acá, este ha descendido, ¿no? Con respecto al año 93, donde la fecundidad era mayor. Hablábamos del promedio de hijos de 2 para arriba, ¿no? Ahora, esto va a ser diferenciado, ojo, ¿ah? Esto es a nivel Perú general, pero existe la tasa de fecundidad a nivel rural y urbano. Entonces, ¿dónde es más alta la tasa de fecundidad? En el ámbito rural, sobre todo, ¿ya? Más que en el urbano, ¿no? O sea, más el rural se ha caracterizado por eso. Ahora, la tasa de natalidad es totalmente distinto. ¿Qué ves en la fotito? Ya no ves a una mujer embarazada, sino ves el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un territorio de un año, en un año específico. Ahora, de frente, ¿qué vamos a decir? La tasa, en este caso, bruta de natalidad, que ha descendido también. Ya va en descenso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? En este caso, por cada 10.000 peruanos, por ejemplo, el año 2021, ¿no? 18,1 por 1.000, ¿no? 18,1 es la referencia por cada 10, en este caso se da como la referencia cada 10.000 peruanos. Ah, profesora, ¿ha descendido entonces la tasa de natalidad? Sí, vamos a ver la referencia. El censo del 72, 42,1 por 1.000. El censo del 2007, 20,09 por cada 1.000 habitantes y el 21, 18,1 por cada 1.000 habitantes. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que a pesar que está descendiendo la tasa de natalidad, no significa que no nazcan niños. Hay nacimiento de niños, ¿ya? Hay nacimiento de niños, chicos, pero esta tasa debería seguir bajando, de verdad. ¿Ya? Debería seguir bajando, porque 18,1 todavía es alto para una población, sí lo es. A diferencia de otros países, de repente, que es mucho más bajo, ¿no? 5 llegan, imagínate. En cambio, nosotros por ejemplo, sería 18,1, sería pues 180.000, por ejemplo, por 543.000, por ejemplo, ¿no? Nacimientos, ¿no? Entonces, la idea que es que esto baje. Y miren las proyecciones. La tasa de natalidad con respecto, por ejemplo, a los años, tenemos ahí el año 1950, ya, fíjense, era mayor, ¿no? Y si comparamos con la tasa de fecundidad, pues bueno, ustedes deben tener abuelitos, tíos, ¿no? Por ahí, pues, de que han nacido en la década de los 40, 50, 60, 70, por ahí. Chicos, hasta ahí, por ejemplo, hasta la década de 50, 60, 70, 80.
¿no? 90 también por ahí, tenemos que ha habido mayores nacimientos y también la tasa de fecundidad pues también fue alta, ¿no? Y ahí se comprueba pues con nuestras familias también, ¿no? Nuestro alrededor que tenemos gran cantidad de familias, pues primos, tíos en cantidad, por ese lado, ¿no? Pero esto ya ha descendido y que siga descendiendo un poco, ya hasta llegar pues a lo que, bueno, el 2050, que ustedes todavía van a estar, y yo también creo, el 11,3, ¿ya? 11,3, ¿no? Esa es la proyección que se tiene con respecto a esta tasa, sobre todo importante, ¿ya? De natalidad. Profesora, la tasa de mortalidad ha crecido con el COVID. Mire, esto es anual, ya hay un referente importante, pero no tan alto, pero es un episodio que ha acontecido, lo que es la pandemia. Ha habido defunciones considerables, sí. No olvides que no solamente esto se toma como referencia, pero no ha sido significativa, aunque no lo creas. Ujú. Sí, aunque no lo creas. Profesora, pero han muerto a hartas personas. Es verdad, pero pues se toman como datos estadísticos nada más, ¿ya? Pero la tasa de mortalidad está en descenso también, ¿ya? Está en descenso la tasa bruta de mortalidad, que significa el número de defunciones por cada 1.000 habitantes en un territorio de un año específico, ¿no? Entonces ahí vamos a ver estos datos estadísticos que nos brindan. El año 1971-1972, ¿no? Era de 12,9 y periodo intercensal de 1993 al 2007, 6,1 por cada 1.000. ¿Ya? Miren, acá sobre todo en la tasa de mortalidad influyen otros factores, ¿no? El caso de la salud, la calidad de vida, ¿no? Y que van a generar la esperanza de vida de una población. Bueno, la década de los 60, 40, 40, 70, 60, pues ahí teníamos una esperanza de vida muy baja, acceso a la salud, a servicios básicos, cuidados de la población, pues no tan accesibles. Y esto ha cambiado, ¿no? Y esto ha hecho también acá que dentro de la tasa bruta de mortalidad exista la tasa de mortalidad infantil, que ha sido el rubro que ha dado mayor crecimiento a esta tasa de mortalidad. Se morían más niños, chicos, ¿ya? Se generaba la muerte de más niños. Hoy con los cuidados y las proyecciones de cuidados de este tipo de población se ha contenido un poco esto. Y el avance de la ciencia también que ha intervenido acá, ¿no? Entonces, la estimación para el año 2020 fue de 5,9, ¿ya? Por cada 1.000 habitantes. O sea, jóvenes, vamos a ver que fíjense, de 12,9, 6,1 y el año 2020, 5,9, ha descendido la tasa de mortalidad en el Perú. ¿Ya? Y fíjense que la proyección se da hasta el año 2050, donde vamos a entrar, ya hay una diferencia. Profesora, va a subir un poco, parece que sí, genera a ascender esta tasa de mortalidad. Seguimos. Miren, la esperanza de vida. La esperanza de vida, en este caso, es la media de cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo, o también conocido como la expectativa de vida, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de vida del peruano? En 1993, miren, qué vergüenza, chicos, de verdad, 66 años. Bueno, 3, ¿no? Profesora, voy a vivir 3 meses más. No, esa es la aproximación estadística, ¿no? Pero se redondea cuando no sucede pasar a 5, ¿no? Ahora, 2,7, el 2007 a 73,5 años y el 2017 a 75 años, ¿no? Es la esperanza de vida. Ahora, al año 2020 tenemos 76,9 años. Por eso entonces la esperanza de vida creció en el Perú, así es. Factores que han favorecido eso, el acceso a la salud, ya el avance de la ciencia. Quiere decir que te están controlando las enfermedades. Miren, la ciencia es importante, ¿ah? Gracias a esto, pues te han podido sacar una vacuna en menos de un año y pues has tenido que vacunarte, ¿para qué? Para no perecer dentro de este grupo de población porque se ha ido con la pandemia, ¿no? Lamentablemente, terriblemente. Entonces eso hace, miren, se están buscando investigaciones para cura del cáncer, ¿no? Entonces, si te curan el cáncer, la expectativa de vida va a crecer más, va a ser mayor, ¿no? Entonces,
es uno de los factores que genera este crecimiento. Entonces vamos a ver que esta esperanza de vida, ¿qué año naciste tú? Muchos de ustedes deben ser a partir del 2000, ¿no? 2005 por ahí. Y fíjense en la expectativa en ese entonces cuando tú estabas apareciendo en este planeta llamado Tierra, Perú, 71 años en el caso del Perú, ¿no? Si llegas al 2050, la expectativa es de 80 años, así como los países europeos, así como los países, en este caso, ¿no? Desarrollados, vamos a tener una expectativa alta, ¿no? Y eso es lo que esperamos. Bueno, es la proyección que se hace también. Muy bien, ¿no? Sobre todo es lo que se busca, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Para qué? Eh, Tasa de mortalidad, quiero tomarle una captura. Ya, Milagros, a ver, ¿esta? ¿Ya? ¿Me avisas, por favor? ¿Me avisas? A ver. ¿Sí? Ok, muy bien. Eh, Vamos a seguir entonces, chicos. Ahora sí, nos vamos a la parte de cómo se mueve la población peruana. ¿Ya? Más que nada, estos son datos estadísticos. Ojo con esto porque han venido siempre en evaluaciones, sobre todo cuando te vienen evaluaciones en el caso de la PRE. Ojo, eso sí, les doy una recomendación. Analicen bastante lo que son los cuadros estadísticos. En algunos casos vienen cuadros estadísticos para que tú analices, ¿no? Que te han venido también en lo que es razonamiento verbal, por ahí también, ¿no? En en este caso de lectura. Pero bueno, el caso de la población peruana, analizar estos datos estadísticos para finalmente establecer si un enunciado es verdadero o falso por ahí también, ¿no? Entonces vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ver rapidito. Todo esto basado en el censo del 2017, por favor. La población del Perú ha ido evolucionando con el tiempo en forma ascendente, como se muestra en el siguiente cuadro. Bueno, este cuadro ya lo hemos visto, como referencia de la población absoluta. Fíjense que tenemos del año 1940, ¿no? La presencia de la población peruana, 7 millones, pero nos interesa el 2007 y el 2017, que ha sido lo último, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en este episodio? Fíjense que acá se evidencia el incremento de la población a 3.016.621 habitantes, o sea, había un crecimiento positivo, ¿no? Importante. ¿Y está en ascenso nuestra población? De todas maneras. Ahora, con respecto a la dinámica poblacional, con respecto a lo que son las regiones, ojo con esto, chicos, les voy a decir algo. Miren, cuando ustedes vean esta cifra en la costa, ¿no? 14.973.264 habitantes. Cuando tú veas esto, esto significa, en este caso, datos absolutos. ¿Ya? O sea, te viene una pregunta y te dan esta cifra, o ves un cuadro que tenga esto en habitantes totales, en cifras reales. Esto es en datos absolutos o en términos absolutos. Pero si ves esto, si ves acá, ya 52,3, 44,0, 39,7%. Entonces, cuando tú veas la palabra por ciento o no, la cifra de porcentaje, ya no son datos absolutos o términos absolutos, esos son términos relativos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver ese. ¿Para qué? Para que yo te voy a hablar así en términos absolutos y términos relativos. Entonces, cuando yo te estoy hablando en términos relativos, te estoy haciendo referencia que te estoy hablando del porcentaje, que se ha sacado de dónde? De este dato absoluto. O sea, un porcentaje se saca de una cifra total, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver qué ha pasado con la población peruana, fíjense, el año 1940, 1940, 1940. ¿Cuál era la región con mayor población en datos relativos? La región con mayor población era la Sierra. Profesora, el Perú era andino y así inició también. Desde el inicio de la República siempre fue andino. ¿Ya? En segundo lugar, ¿quién tenía? La costa. Fíjense cuánto tenía la costa. La costa representaba un 28,3, la sierra era el 65,0, bueno, 65% y 6,7 la selva. La selva siempre es despoblada, ¿no? Ahora, pasa el tiempo y dime tú, ¿en qué
año, a ver, quiero que me escribas ahí, en qué año ya la sierra deja de ser la región con mayor población? A ver, ¿en qué año, a partir de qué año la sierra deja de ser la región con mayor población? A ver, si nosotros observamos, dime tú, ¿en qué año ya la sierra deja de ser la región con mayor? A ver, según lo que tú observas, ¿qué dirías? ¿En qué año empezó todo esto? Hoy en día, pues, 1962 mismo. claro, ahí está, pues, ¿no? Se ve, claro, perfecto. Ahí está, claro. En la década de los 70, profesora. Sí. Entonces, para que en la década de los 70, fíjense ustedes, acá ya vamos a ver, acá está. La costa, fíjense cuánto tiene acá, 70. La sierra, ¿cuánto tiene? Mira acá, ¿ya? Y la selva, ¿cuánto tiene, no? Entonces, ahí vamos a agrandar un poquito para verlo. Sí, profesora, ahí tienes 72, 46,1. Tienes ahí en la sierra, ¿no? Ya baja 44. Y tenemos a la selva 9,9. Entonces, algo ha pasado para que la costa tenga más población. Profesora, han nacido más peruanitos, profesora, en la costa. ¿Eso es verdad? ¿Qué ha pasado? Hay un problema, ¿no? Hay un problema que acontece, sobre todo en esta época, bueno, que empezó en la década de los 40, y esto ya lo vamos va a ser más evidente con las cifras que se muestra también la década, a partir de la década de los 70, ¿no? ¿Qué ha habido, chicos? ¿Qué ha habido? Ha habido, pues, lo que se conoce como lo que es la migración interna. Esta población que ha estado en la sierra, en su mayoría, ha migrado a la costa. El proceso migratorio interno, ¿no? Entonces, esto empezó poco a poco, ¿no? Entonces, a buscar mejor calidad de vida, mayor expectativa de vida. Esto propició todo ese proceso de traslado. No es que nacieron, ¿ah? No te vayas a confundir, no es que nacieron más en la costa y los focos de atracción han sido las ciudades costeras, bueno, sobre todo la capital, Lima, ¿ya? Ha sido el foco siempre de atracción. Entonces, vamos a ver entonces, jóvenes, que en términos relativos, o sea, en porcentuales, ¿no? Tenemos la región con mayor asentamiento de la población, es la costa, seguido de en este caso de la sierra, y seguido último de la selva, ¿ya? Pero te das cuenta de algo. ¿Cuáles, mejor dicho, estas tres regiones ha ido en ascenso? Miren la costa. Ha crecido, ¿no? Población. Oh, la sierra, ¿qué pasó? Oh, descendió, está descendiendo, ¿no? Y acá la selva también, profesor, la selva también está creciendo, aunque se mantiene con poca población, pero ha crecido, así es. La costa y la selva han sido regiones que han ido en ascenso en su crecimiento, sobre todo poblacional, ¿ya? En cambio, la sierra, ya sea en términos absolutos y en términos, en este caso, relativos, o sea, en los dos, ¿ya? Ha ido descendiendo. ¿Ya? Ha ido descendiendo sobre todo esta población, ¿ya? Entonces ahí tenemos estas cifras, sobre todo que nos muestra este cuadrito importante con respecto a las regiones naturales. No olvidemos que todo este proceso se ha dado también intercambio y la migración interna. Dinámica de la población peruana, ¿no? Ahí tenemos por población. Miren, esto es increíble lo que pasa en el Perú. Solo en el Perú puede pasar eso. Profesora, ¿por qué? Población por departamento. ¿Cuántos departamentos tenemos? Tenemos 24 más una provincia constitucional, ¿no? Sabemos eso. Y bueno, si hablamos de regiones, hablamos de 25 regiones, ¿ya? Bueno, ahí Lima destaca con el primer lugar. Miren cuánto tiene Lima como departamento. Ya tiene en este caso pues el 32,3% de la población, o sea, de los 31 millones que ha dicho y ha arrojado el censo del 2017, de esos 31 millones, en el departamento de Lima está el 32% de la población del Perú. En primer lugar, esto es harto. Y Piura, que es el segundo departamento con mayor población, tiene 6,3 nada más, chicos. Miren, esto es, miren la diferencia en porcentajes. Terrible. Tercer lugar está La Libertad, de ahí sigue Arequipa, ¿verdad? Ahí sigue Cajamarca y Junín. Estas son las regiones con mayor número de población, ¿ya? Perdón, los departamentos. Ahora, y fíjense con los de menor población.
Tienes en este caso Madre de Dios que se lleva la ventaja 0,1, imagínense. Moquegua, ¿no? 0,1. Tumbes, 0,8, ¿ya? Pasco, ¿no? 0,9 y Tacna, 0,1. Y te das cuenta que estas regiones, ¿qué son? Tacna, Tumbes, Madre de Dios, ¿qué son estas regiones, por ejemplo? Son regiones de frontera, ¿ya? Son regiones, departamentos de frontera, y esto pues genera una preocupación también, ¿no? Fácil, ¿no? No hay control de repente para lo que es sistema de fronteras. Ahora miren esto, chicos, miren esta explicación. ¿Qué es esto? Profesora, este es el departamento de Lima. Muy bien. ¿Y el departamento de Lima cuántas provincias tiene? 10 provincias, ahí está. La región, fíjense, vamos para que no se complique, ¿no? 10 provincias. O sea, si hablamos de departamentos, ¿cuáles son el departamento de Lima? ¿Cuántas provincias tiene? Tiene 10. Barranca, Huauro, Cajatambo, Ollón, Huaral, Canta, Lima, Huarochirí, Yauyos, Cañete, en este caso. 10, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? En estas 10 provincias que forman la región, perdón, el departamento de Lima, ¿cuánto hay? 9.445.405 habitantes. O sea, en todo esto, ¿ya? En todo el departamento de Lima hay 9 millones de peruanos. Ahora, pero solo en la provincia de Lima, que tiene 43 distritos, lo que está de ahí, que ves ahí marcadito con otro color, solo en esta provincia, saca el Callao, ¿ah? Solo esta provincia, ¿cuánto hay? 8 millones. 8.574.974 habitantes. O sea, si tú estás dentro de la provincia de Lima, Lima metropolitana, 33 distritos, ¿ya? Eh, tienes ahí por eso, Breña, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Barrancos, San Juan de Miraflores, Jesús María, ¿no? La Victoria, por ejemplo. Los 43 distritos están estableciendo 8.574.974 habitantes. O sea, solo en la provincia de Lima. Es por eso que cuando tú sales a caminar en la provincia de Lima, es terrible, hay una cantidad de personas. Ándate a Huaral, ándate a Cuanta, es más espaciado, ¿ya? Fíjense, entonces, si acá hay 8 millones, ¿cuánto hay en las demás provincias? O sea, suma todas estas provincias, ¿ya? Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería la región Lima. La región Lima, jóvenes, comprende 9 provincias, porque la provincia de Lima no comprende la región de Lima. ¿Qué significa? Que estas nuevas provincias, por ejemplo, Barranca, Cajatambo, Huaura, Huaral, perdón, Canta, Yauyos, Cañete, tienen su presidente regional. En cambio, la provincia de Lima no tiene presidente regional. Quien gobierna la provincia de Lima es el alcalde metropolitano, Muñoz, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, en esta provincia, ¿cuánto hay? 8 millones. Pero en estas 9 provincias que conforman la región de Lima, donde gobierna el gobernador de Lima, Barranca Caja, hay ¿cuánto? 910.431 habitantes. O sea, suma tú 910.431 habitantes más, en este caso, 8.574.000, etcétera, que te va a dar 9 millones. O sea, el departamento de Lima está con 9 millones, pero quien concentra mayor población es la provincia de Lima. ¿Ya? Ojo con esto. Muy bien. Pasamos entonces a la densidad poblacional por departamento. Ahí tenemos, por ejemplo, fíjense el grado de concentración de la población, ¿no? Cómo se genera la población absoluta, la población relativa o densidad poblacional, cómo se halla la división entre la población absoluta y el territorio total, ¿no? El grado de concentración que existe en la población. Y la densidad poblacional, como ya les mencioné, el 7 es 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado.
Entonces, fíjense, la densidad por departamento, la provincia constitucional del Callao se lleva la batuta. O sea, en 1 km², ¿cuánto hay? 6.815,8 habitantes por km². Le sigue Lima. Jóvenes, esto no es provincia de Lima, esto es departamento, ¿ya? O sea, el departamento tiene 272,4. Lambayeque 82, en La Libertad 69, ¿no? Y esta es la densidad, sobre todo, pues, de todo el Perú, que es 24,3. Ahora, de acuerdo a los resultados del último censo, la provincia constitucional del Callao y la provincia de Lima, o sea, donde están los 43 distritos, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, son los que tienen mayor densidad, en este caso, poblacional en todo el país. O sea, la provincia constitucional del Callao tiene 6.000, acá está, ya acabamos de mencionar, y la provincia de Lima, ¿no? O sea, con los distritos que te dije, ¿no? La Victoria, Breña, San Juan de Lurigancho, que acá está pues en la Municipalidad Metropolitana. Esta provincia de Lima tiene densidad poblacional de 3.278,9 habitantes por km². Esto es para asustarse. O sea, hay un alta. Otra cosa es el departamento. ¿Ah? El departamento de Lima solo tiene 272 a nivel departamental, pero provincial ya es más alta. ¿Ya? Entonces, obvio que los que tienen menor población, la densidad será menor. El caso de Madre de Dios, ¿cuánto llega? 1,7. Loreto 2,4, Ucayali 4,9, ¿no? Presentan la menor densidad poblacional. Entonces, hay que recordar esto. Recordamos que cuando hay menor población, la densidad poblacional también tiende a ser menor, ¿no? Y coincide que los departamentos de la selva tienen esa característica, ¿ya? Menor población y menor densidad poblacional. Ahí destaca sobre todo Madre de Dios, ¿ya? No te olvides de Madre de Dios. Dinámica de la población peruana. Entonces seguimos por el área de residencia, vamos a ver, bueno, o bien urbanos o bien rurales, ¿no? Y hemos dicho, fíjense, en cuestión urbana destaca ¿qué características tenemos en una área urbana? Actividades secundarias, terciarias, ¿no? Quiere decir industria, comercio, servicios, eso es el área urbana. Rural, agricultura, ganadería, ¿verdad? Ahora, ¿en cuál de estos espacios vamos a tener mayor, en este caso, oportunidades? Bueno, el área urbana, ¿no? Y ahí es donde ha crecido más nuestra población, en esta área urbana. No es que haya disminuido, pues, en este caso, pues, la población, no nazcan más población, no se refiere a eso, sino es qué cosas somos más. Estamos pretendiendo más que ser más urbanos, o, por ejemplo, en un área rural que todo era agricultura y ganadería, hoy en día hay un centro comercial, centros comerciales, ¿verdad? Hay desarrollo de comercio, ¿no? Entonces, esto hace que esa zona ya cambie de expectativas, ya no sea netamente rural y está cambiando a un sistema urbano, ¿no? Las casas, las viviendas también intervienen, la concentración de la población son elementos que van a caracterizar una población urbana. En una población urbana hay más concentración de población, a diferencia de un área urbana, ¿no? Que es más, en este caso, holgada, hay menor. Ahora, ¿qué vemos en este cuadro estadístico? Que nosotros tendemos a hacer más, está creciendo más lo urbano, fíjense, va así, ¿ya? Miren que las cifras están en términos absolutos y en términos relativos, ¿no? De 19 millones a 23 millones. O sea, representa el 79,3 hoy en día en el año 2017, a diferencia del 2007, ¿no? Crece la tendencia a la población urbana y la población rural, fíjense, en términos también relativos y absolutos, ¿no? De 27, profesora, pero acá yo veo algo, profesora. Ajá, mira esto. De 27,5 a 20,7. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha descendido. Ha descendido la población, en este caso, pues, en términos rurales, ¿ya? O sea, hay una baja de la tendencia a la población en términos rurales. ¿Qué significa? Si desciende lo rural, ¿qué está subiendo? Lo urbano. ¿Ya? Entonces, de pasar de 7 millones a 6 millones, también en términos absolutos y relativos, la población rural ha descendido. ¿Ya? Esto es importante para saber qué tipo de población se tiene. Chicos, miren, para un ejemplo,
un ejemplo. Chile, en Sudamérica, su población por área de residencia en lo urbano y rural. En lo urbano está sobrepasando el 90%. ¿Eso qué significa? Que su población tiende a ser urbana. O sea, tú vas a una zona de campo, a una zona chilena, tú vas a decir, ah, profesora, voy a encontrar agricultores ahí con su caballito, todo. Sí, pero esos agricultores tienen acceso a servicios. O sea, vas a ver una casa con servicios, a pesar que está en el campo. Y es uno de esos agricultores tiene 2, 3 camionetas, tractores, o sea, tiene tecnología, realizan comercio, hay industria, y por eso la condición cambia. Entonces ahí propone que esto también es un elemento que es un indicativo cómo ha crecido la población, ¿no? En términos económicos, ¿ya? Entonces ahí rural, actividades primarias. No olvidemos que las zonas rural están relacionadas a las actividades, sobre todo en este caso primarias. Vamos a la dinámica de la población. Bueno, por grandes grupos de edad, por ahí nosotros vamos a establecer, por ejemplo, en el Perú, ya, profesora, mire, el promedio de edad de la población en el Perú jóvenes, estamos hablando de un promedio de 30 años, o sea, nuestra población no es tan joven en promedio, ¿no? Nuestra población tiende a ser más adulta, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? Vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ver estos índices, sobre todo de expectativa, vamos a ver en términos, sobre todo, relativos acá, ¿ya? Bueno, el año 93, el año 2007 y el año 2017, ¿no? La celestito que ves acá es el grupo de edad de 0 a 14. Ves de aquí, vamos a ver el segundo, la barrita, este color lila, que es de 15 a 59, y el celeste ya turquesa, se podría decir, es de 60 más años. Entonces, ¿qué ha pasado con esta población? Vamos a ver en primer lugar, la población de 0 a 14, dicen que es una población dependiente, ¿no? Esa que te genera gastos, ¿no? Esa que hay que mantenerla, darle educación, hay que darle salud, etcétera. ¿Qué ha pasado con esta población? Pues miren, 37, 30 y 26. ¿Qué ha pasado con esta población? Ha descendido en términos relativos. Ha generado su descenso. ¿Ya? Ah, profesora, ¿ha descendido esta población? Ha descendido. Ahora, ¿qué pasa con la otra población? La población es de 15 a 19, ¿no? Estas barritas más grandes, ¿no? Entonces, es el grueso de la población en el Perú, se nota, ¿no? Entonces, vamos a ver, con esta población ha ido 56, 60, 61. Ha ascendido, ya ha descendido. Ahora, los adultos mayores, 60 a más, de 7, ¿no? A 9 y a 11 ha ascendido esta población, ¿no? Entonces, miren, profesora, nos conviene tener este tipo de población así, miren. ¿Qué significa? A un estado que tenga este tipo de población le gusta. ¿Por qué? Porque esta población se supone ya que está el grueso de la población es de 15 a 59, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que más de, fíjense, en el año 2017, vamos a poner eso, más del 60% de la población está en este grupo de edad, de 15 a 59. Esta población, ya pues esta población conocida como la PEA, población económicamente activa, ¿no? Aquella que te va a generar expectativas de trabajo, fuerza de trabajo, profesora, oh, profesora, lo máximo. Es verdad. Y miren, ha crecido esto, ¿no? ¿Qué país desarrollado no le gustaría tener esta población, por ejemplo? ¿Saben por qué? Porque si tú formas parte de esta población económicamente activa, vas a generar ingresos a tu estado. Por eso, ¿cómo? Pagando impuestos, pues, ¿ya? Oh, pues claro, a un Estado le conviene este tipo de población. Ahora, el Estado tiene que brindarle expectativas a esta población, pues, porque si no, tú dices, ah, fuerza de trabajo de una población, profesora, lo máximo. Miren cuánta fuerza de trabajo tiene Perú. Sí, pero no hay trabajo, pues. Y ahora con la pandemia más, pues, ¿qué hace esta población? Se va a otros lugares, busca otras expectativas de vida, calidad de vida, ¿no? Incluso generan lo que es su empleo porque ha estudiado para algo y finalmente no está trabajando en lo que está, en lo que ha estudiado. Entonces, esto es un perjuicio. A veces se genera fuga de talentos también a buscar otras expectativas en otros lares, en otros lugares. Entonces, esta población representa esto, ¿no? En cambio, pues, la de 50 a más ha crecido y lo podemos comprobar cómo.
con la esperanza de vida, ¿no? Que ha generado, pues, a tener menos mortalidad también ha habido, ¿no? La tasa de mortalidad. Ves ahí tus abuelitos, están llegando a los 90 años. El tío abuelo, ¿no? Está celebrando cumpleaños de 90, 100 años incluso, hay longevidad también, ¿no? En nuestro país. Entonces, esta expectativa está creciendo por el control de las enfermedades, por la expectativa de vida también. Ahí sale a las calles, vas a ver adultos mayores en cantidad, ¿no? Ah, claro que sí. Profesora, ¿y esta población qué significa que ha descendido esta población de 0 a 14, profesora? Bueno, esta población es dependiente y como ha descendido, ¿qué está pasando? Pues vemos ahí que las variables de la tasa de natalidad pues ha descendido, ¿no? Y la fecundidad, bueno, bueno, más referido a la tasa de natalidad, sobre todo, que también cumple con esa expectativa, ¿ya? Miren, ¿qué país no quisiera tener este tipo de población, ¿no? Donde su población sea, pues, bueno, y hay un problema, ¿no? Con esto. ¿No? Esto tiene que ser de repente promedio. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo jóvenes, cada 10 años se realizan los censos en el Perú, vamos a ver ahí las cifras, sobre todo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que nuestro país va a envejecer, ¿no? Está envejeciendo. Entonces, si envejece, va a engrosar esto, este grupo de población que ya no cumple expectativas de trabajo, aporte económico, más bien hay que mantener esta población, ¿no? Y miren, ya no hay tanta natalidad. ¿No? No nacen niños en este caso y por lo tanto esto va a generarse a no cubrir altamente. Por ahí que de repente que se equilibran, ¿no? Pero hay países jóvenes que no tienen esta expectativa de 0 a 14 es acá, bajito, bajito, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Sur, ahí ya la población, ya el Estado coreano está preocupado porque su población está en otras cosas, su población joven ya no quiere tener hijos, no quieren tener hijos, pues ahora por ahí los chinos controlan, más bien dicen, no, ya no más hijos, pero chicos, el Estado coreano se preocupa porque si no tienen hijos, va a desaparecer la sociedad coreana, así de simple, ¿no? ¿No? En países europeos también propician, por ejemplo, que las parejas se vayan, todo pagado, el Estado les paga, viaja de vacaciones, lo que quieras, ándate, tengan hijos para tener, bueno, acá no, pues acá es totalmente distinto a la expectativa, ¿ya? Pero estamos envejeciendo, esto vamos a verlo a largo plazo de repente. Bueno, población por sexo, bueno, ahí tenemos las estadísticas en términos absolutos y relativos, en términos porcentuales, bueno, hablamos de más mujeres, ¿no? Hablamos sobre todo con, bueno, no es mucha la diferencia. Hay 480.370 más mujeres que hombres. Esto debido a que los que tienen más expectativa de vida son las mujeres, ¿no? El Departamento de Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali tienen más del 50% de la población masculina. Bueno, acá hay más hombres, chicos, chicas, ¿ya? Madre de Dios, San Martín, Tumbes y Ucayali, hay más población masculina, ¿ya? En esta región. Profesora, ¿es necesario saber esto de la población por sexo? Sí, un estado, un gobierno debe saber cuánta población tiene tanto femenino como masculino. ¿Por qué? Porque a partir de acá yo genero que cuido más, ¿no? De mis tasas demográficas. Si, por ejemplo, tengo mayor expectativa de mujeres, hay mayor número de mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces hay cuidar, pues, por ejemplo, quiero hacer una campaña política, ¿no? A mí voy a un distrito, a una región, a una provincia y estos datos, cifras, me sirven para qué, para dónde canalizar mi candidatura. Si en la región hay más mujeres, mi candidatura va, ¿no? Más la expectativa va hacia ellas también, ¿no? Sobre todo en ese rubro, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos entonces a la tasa de crecimiento poblacional. Es una tasa anual, un indicador que evalúa la velocidad del incremento anual de la población en términos relativos. ¿Qué cosas son en términos relativos? En términos porcentuales, sobre todo, ¿ya? En términos porcentuales. Muy bien. La tasa de crecimiento es la suma de diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, crecimiento natural. Miren, esto es la teoría. Vamos a de frente a lo que vendría a ser esto. ¿Ya? Esta es la fórmula que tú tienes que saber para hablar y establecer la tasa de crecimiento. ¿Cómo se obtiene? ¿A qué es igual? La sumatoria de qué? De la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad, o sea, el número de nacimientos menos el número de defunción. ¿Y la diferencia de qué?
de la inmigración. ¿Qué cosa es la inmigración? La llegada de extranjeros. ¿Y qué cosa es la emigración? Es la salida de peruanos. Entonces, ¿cómo se denomina esta tasa referencial de tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad? Esto se conoce como crecimiento natural. Si te viene una pregunta y te hablan de una región, de un país, y te dicen ahí que tienen, incluso te dan las cifras ahí para marearte, ¿no? Te dicen la tasa bruta de natalidad de una región es, y la tasa bruta de mortalidad de una región es. Con estas variables demográficas se puede obtener, que se obtiene crecimiento natural. Algunos lo denominan incluso crecimiento vegetativo, ¿ya? Ahora, si tú restas la llegada de extranjeros y la salida de peruanos, ¿qué obtienes? Obtienes la tasa neta de migración. Ahora, miren, miren lo que se ha formado. Una nueva, sobre todo, fórmula, ¿no? Miren esto, que es igual lo mismo, es decir, tasa de crecimiento real a que es igual a la sumatoria de qué? De crecimiento natural más tasa neta de migración. O sea, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, chicos, para finalmente obtener el resultado en porcentaje, o sea, en términos relativos. Estamos hablando que estas tasas están referenciadas y se hace de manera anual la tasa de crecimiento real. Es una de las más verídicas y las más usadas en este caso, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos la tasa de crecimiento del año 2017, según el censo, es de 1. Fíjense, pero nuestra tasa de crecimiento, ¿no? Hablamos de la década de los 40, llegó a 1,9, ¿no? Estamos hablando de 1,9. Este 1,9 pasó a ser 2,8, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, a partir de acá también, bajó a 2,6. Es lo más alto que hemos tenido, ¿no? 2,8 hasta este momento, en este caso, en términos relativos. Y bajó a 2000, a 2, a 1,6 y a 1. Ahora, este descenso, ¿qué significa 1? 10.000 por cada habitante, ¿ya? 10.000 por cada habitante. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no? Vamos a poner ahí, significa, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población del Perú se incrementó, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegas a 301.662 habitantes cada año entre el año 2017 y 2017? ¿Cómo llegaste a esta cifra? Con la fórmula. Llegaste con la fórmula, ¿ya? Entonces ahí vamos a establecer que esto, en términos relativos, nuestra tasa de crecimiento real ha ido en descenso. Dicen que la inmigración ha generado un término negativo, ¿no? Porque han salido hartos peruanos en todos estos años también. Y a pesar que han llegado muchos extranjeros, nuestra tasa de crecimiento real ha descendido, ¿no? Y sabemos que la tasa de natalidad, tasa de mortalidad también han descendido. Todo esto ha generado pues que tengamos un 1,0% de tasa de crecimiento, sobre todo real, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí vamos a la parte ya final. Estamos acá a lo que es migración. ¿Qué cosa es la migración? La migración vendría a ser, miren que la migración no es cualquier cosa, ¿ah? La migración está dentro de la tasa de crecimiento, sí, acabamos de verlo, ¿no? ¿Qué cosa es inmigración y emigración? ¿No? La llegada de extranjeros y emigración, que es la salida de peruanos. Ahora, profesora, yo quiero migrar, profesora. Bueno, ¿quieres migrar? No significa cambiarte de casa, de un lugar, de un distrito en el mismo lugar que vives. No, no. Eso no es migrar. Migrar es cambiar, cruzar una frontera político-administrativa, ya sea dentro del país o fuera del país. ¿Ya? Ahora, las causas que te generan que tú tengas a cruzar, irte a otro lugar, en primer lugar están las socioeconómicas, ¿no? Sociales, económicas, mejores condiciones de vida, empleo, la degradación del medio ambiente debido a los desastres naturales, un terremoto, por ejemplo, ¿no? Tienes ahí inundaciones que finalmente hacen que tú te traslades y migres a otro lugar. Generalmente esto es migración interna, ¿no? Cuando se produce desastres naturales, ¿no? El caso de Pisco, por ejemplo, ¿no? O mucha población tuvo que desplazarse a otros lugares. El alto crecimiento por algunas regiones atractivas, ¿no? Justamente, mira, hay más trabajo en esta región, me voy.
¿no? Los servicios básicos van a ser mejores en esta región, me voy. Bueno, esto en la década de los 70, 80, 90, ¿no? Las políticas de terrorismo, violencia y conflictos sociales generó también que mucha población se traslade de manera interna en nuestro país. Es por eso que nosotros tenemos dos tipos de migración, interna y externa. La interna es el cambio de residencia, ¿no? El origen donde, o sea, donde tú has nacido siempre, y finalmente llegas a un destino, ¿no? Ahora, hay dos tipos de migración interna. Está la migración de toda la vida y migración reciente. ¿Qué cosa es migración de toda la vida? Cuando estás en un lugar, en un destino diferente a tu origen, pues has ido a otra región dentro del país, pero estás más de 5 años, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es reciente? Cuando estás en ese lugar igual, ¿no? Y estás menos de 5 años. Eso es reciente. Profesora, yo soy de Arequipa, profesora, voy a venir a Lima por cuestiones de salud. Estoy, profesora, acá ya 2 años, profesora. Entonces, ¿qué tipo de migración es realizado por diversos motivos, diversas causas que pueden presentarse? Es una migración reciente. Pero si sobrepasas los 5 años, ya tenemos una migración de toda la vida, así se conoce. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, que han nacido en otras regiones, sus papás han migrado y finalmente se han quedado, pues, a ciudad distinta, ¿no? Y han crecido siempre en esa ciudad, pues has realizado qué cosa, una migración pues de toda la vida. Y está la migración externa, ¿no? Que nos vamos fuera del país, ¿no? Es un fenómeno que ha generado no solo el Perú, peruanos hay por todo el mundo, eso sí, chicos. Esto es más intenso debido a la atracción que genera irse a otros lugares y los recursos también que uno pueda obtener de estos, ¿no? Los beneficios sobre todo, ¿no? Uno de los factores de atracción es, en este caso, es fundamentalmente la globalización, ¿no? Las mejores expectativas que se quieren y la forma también, ahora que es fácil migrar, ¿no? Sí, porque antes pues comprar un boleto de avión no lo podía hacer cualquiera. Ahora no, pues, ¿no? Hay formas de pago, ¿no? Una tarjeta de crédito que te permite pagar en cuotas, ¿no? Te ayudan, etcétera. Ahora, esta migración a los peruanos, de los peruanos, ¿dónde tenemos más peruanos? Esto fue en el periodo del 90 al 2010, al año 2018. El número de peruanos en el exterior alcanzó una cifra de 3.165.894 personas que registraron su salida y no han retornado, o sea, se han ido, pero ya no volvieron, ¿ya? Dicha cifra representa el 10% del total de habitantes según la cifra del último censo. O sea, el 10% de los peruanos, chicos, se fueron. Ahora, ¿dónde viven más los peruanos? Están en Estados Unidos, en primer lugar en Argentina. Bueno, Argentina la está pasando mal, pero a pesar de eso, y han hecho vida, pues los peruanos que viven en el extranjero, es difícil que vuelvan jóvenes. Es difícil acostumbrarse, un peruano que ha ido a vivir afuera, esté más de 5, 6, 7 años, ha hecho una vida ya, es difícil que vuelva al Perú, ¿ya? Porque, profesora, pero mi Perú lo quiero, sí, tú que estás acá, estás acostumbrado al caos, ¿no? A todo, pero el peruano que vive en el extranjero vive de otra manera. No sé si han tenido familiares, amigos cercanos, vecinos, que dicen que cuando vienen, uno dice, ay, este que se cree, viene hablando, incluso vienen hablando con el dejo del país, pero ya no aguantan ¿no? Los claxon, el bullicio, el tráfico, el caos peruano, ¿no? Y ya no se acostumbran, no se acostumbran. Entonces somos así, ¿no? Somos seres sociales que nos acostumbramos al lugar donde estamos, ¿no? Muchos de ellos ya no regresan pues al Perú, ¿no? ¿No? Salvo con expectativas mayores, ¿no? Bueno, ahí está. Estados Unidos, Argentina, España, Chile también se han ido, Italia, Japón, Venezuela. Ahora, también tenemos ahí las características. ¿Quiénes se han ido más? El Perú emigraron, en este caso, o sea, salieron peruanos según el grupo quinquenal de edad, ¿no? Entre 1990 y el 18, total de migrantes de 3 millones, imagínense, ¿no? Entre 15 y 49 años de edad. O sea, fue una época donde se generó la fuga de talentos considerable, imagínense, 15 años de edad, y es una edad, en este caso, jóvenes que se hubieran podido quedar dentro del país, ¿no? Y tenemos ahí, por ejemplo, de 0 a 14, un 12%, de 15 a 29, un 30,9 y de 30 a 49 es mayoritario 39,4, ¿no? Y los adultos ahí a partir de los 50 también un porcentaje bajo.
¿ya? Vamos a tener eso. Y tenemos por sexo, por ejemplo, las que más se han ido son las mujeres, ¿no? Por las expectativas de trabajo, dicen que generan a encontrar mayormente trabajo más rápido que los hombres, ¿no? Área donde viven, urbana, se han ido más. Lugar de nacimiento, sobre todo Lima, ahí está en primer lugar, la libertad y categoría, o sea, se han ido más estudiantes, ¿no? Lo que no quisiéramos, empleados de oficina, trabajadores de servicio, ¿no? Amas de casa, ¿no? Profesionales, científicos, técnicos profesionales, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá también migrantes extranjeros que han llegado, ¿no? Estos son los inmigrantes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 963.524 ciudadanos extranjeros residen en el Perú. Los inmigrantes venezolanos representan de estos, pero ya pasaron esto a más de 1 millón, pero estas son las cifras porque no son, estos son los registrados por si acaso, no son los ilegales que han entrado, que ya sobrepasan hoy en día, ¿no? Pero mayoritariamente extranjeros que tengamos en el Perú son más venezolanos, ¿no? Y lo puedes comprobar saliendo a las calles, así es que no hay problema. 84,4% sobre todo, ¿no? Está bien, hay migración en todos lugares, ¿no? Pero nunca pensamos que en el caso peruano, nosotros éramos los que salíamos, pero nunca pensamos que iban a venir a nuestro país, ¿no? Eso nos chocó y tenemos que hacer nuevas formas, leyes de migración, sobre todo nosotros, ¿no? Claro, porque es migrante que viene pues a establecerse en el país donde tú resides también, ¿ya? Pero eso no significa excluirlos, votarlos, ¿no? Tenemos el libre tránsito también a nivel de los países, ojo, ¿no? Y estamos dentro de esto de los derechos humanos y protegemos en todo momento, ¿no? Ahora, también están colombianos, pero son menos, 3,6, españoles, norteamericanos, ecuatorianos, argentinos, sumado todos ellos un 1%. También están chilenos, brasileños, chinos, etcétera, ¿no? Un 1%, que es un porcentaje minoritario, ¿ya? Y tenemos, chicos, la organización del espacio rural urbano. Bueno, según el INEI, esto se ordena para la cuestión de censos, ¿no? ¿Qué cosa es urbano? Miren esto, profesor, ¿este es el Cusco? ¿Es urbano? Sí, cuando tienes como mínimo 100 viviendas agrupadas de manera contigua, o sea, están juntas. Miren esto, la plaza, junta, hay viviendas alrededor, viviendas alrededor de la plaza. Ah, esto es urbano. Y también se considera urbano todas las capitales del distrito, ¿no? Tienden a ser urbanos. Esto para el INEI, para cuestiones sobre todo de censo. ¿Y qué cosa es rural? Ah, profesora, que miren, tienes menos de 100 viviendas. Miren, acá hay menos de 100, pues obvio, ¿no? O teniendo 100, ¿no? O tienes 100 viviendas, pero no están así tan juntas, sino dispersas, muy dispersas, ¿ya? Y cuando hay esa dispersidad y hay 100, eso es rural, ¿ya? Y tienes menos de 100 y están agrupadas, ¿no? No llegan a 100, eso es rural también. ¿Ya? Ahora, ¿quién tiene que ordenar el espacio rural y en este caso urbano, rural, la construcción de viviendas? Acá tenemos estas entidades. Ministerio de Vivienda y Construcción tiene la finalidad de normar, promover el ordenamiento y mejoramiento y protección de los centros poblados, urbanos y rurales. Facilita que tengas una vivienda digna. Brinda servicios de saneamiento de calidad sostenible, que tengas en tu vivienda los servicios adecuados para tu desarrollo como población, ¿no? Y brinda servicio de saneamiento, ¿no? Promover el desarrollo, sobre todo en este caso, pues también de inmobiliario, ¿no? Que tengas acceder, pues, a sistemas inmobiliarios para que tú puedas tener una vivienda accesible, ¿ya? Y las municipalidades, ¿qué hacen, profesor? También ordenan el espacio rural, aunque últimamente no lo han hecho, pero está dentro de sus funciones, ¿no? Ellos te permiten ordenar el espacio, el suelo donde estás, lo acondicionan, ya sea urbana, rural, básica, ¿no? La viabilidad del patrimonio histórico, cultural y paisajístico, ellos están cuidando esto, ¿ya? Por ejemplo, la construcción de un segundo piso, tienes que tener el permiso de la municipalidad, parques y jardines, ahí te cobra la municipalidad, también te proporciona todo esto, ¿no? Edificaciones diversas es con la municipalidad también, ¿no? Y ellos comparten estas funciones en algunos casos con los gobiernos regionales también, ¿no? Ahí las municipalidades, miren, que tú quieres tener acceso a los cerritos. ¿Qué te ha puesto la municipalidad? Las escaleras, ¿no? Hay un gobierno municipal que ha construido escaleras en los cerritos para tener mayor acceso. Bueno, y tienes el IDH,
¿no? El paradigma del desarrollo va más allá del aumento o la disminución de los ingresos, comprende la creación de un entorno donde las personas pueden desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a las necesidades del interés, en este caso de intereses. IDH, jóvenes, el desarrollo humano es esto, ¿ya? Pero también se habla del IDH, ¿ya? O sea, el desarrollo humano busca no solamente el desarrollo económico, sino hay otras expectativas a desarrollar, ¿no? El nivel social, en este caso cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, son otras expectativas también que se buscan. Ahora, es por eso que se establece medir el IDH. ¿Qué es esto? Índice de Desarrollo Humano. Esto fue establecido a través del PNUD, ¿ya? ¿Qué cosa es el PNUD? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, en el PNUD, por ejemplo, este IDH, ¿para qué está establecido? Para medir el progreso conseguido por un país. O sea, cómo nosotros establecemos ver cómo ha crecido, desarrollado un país a través de estas tres dimensiones. Esperanza de vida al nacer, el logro educativo que ha tenido, en este caso, pues la población, o sea, se ha accedido a secundaria, ha tenido estudios, ya sea primaria, secundaria o superiores también, la tasa neta de escolaridad, ya, ahí en este caso se ve, ¿no? Y el ingreso familiar per cápita, o sea, todos los ingresos que reciba un hogar netos, ¿no? Finalmente, ¿de qué manera, no? Y son divididos finalmente, pues, por todos los integrantes de la familia, ¿no? Ahí se obtiene esto, lo que es el ingreso familiar, sobre todo per cápita. Ahora, vamos a tener acá, ¿ya? El crecimiento es un medio que contribuye a un proceso, pero no es un objetivo de sí mismo. El Perú se ubicó en el puesto 78 del IDH el año 2020. Miren, esto es el año 2020, o sea, el año pasado. Profesora, no puede ser, profesora. Antes estábamos en el puesto 82, profesora. Sí, hace poco estábamos en el puesto 82. Creo que todos los países han bajado finalmente. Ya, miren la población, 31 millones según el censo. O sea, todo estos son los parámetros para conseguir el IDH, ¿no? Finalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitas? El índice de pobreza, ¿ya? Monetaria. Fíjense que llegó a ser, ¿cuánto estamos hablando? 30,1. Y anteriormente, ¿saben cuánto era, chicos? 21%. O sea, ha aumentado el índice de pobreza en el Perú. Hasta el año 2020, 30,1, ¿no? Y bueno, hay que echarle la culpa pues a quién, a la pandemia. Bueno, ingreso per cápita al año, esto es al año anual, de 6.268 dólares, ¿no? Cuando antes era de 12.000 dólares, era el doble, ahora ya no. Y la esperanza de vida, bueno, sigue igual, ¿ya? El promedio de estudios también, en este caso 9,8 años, sigue igual. Lo que ha cambiado es el índice, en este caso, de la pobreza y el ingreso per cápita, ¿no? Que están ligados estos dos. Y esto nos ha dado, pues, todavía tenemos esta categoría de alto, pero en un puesto menor, ¿no? De 80 bajar a 78, sí es considerable. Ahí sí estamos, chicos. ¿Ya? Entonces son los paradigmas que se han establecido para este IDH en el año, no olvides que este es el año 2020. Muy bien, jóvenes, ahora sí quiero respuestas, ¿ah? A ver, díganme ustedes. Díganme, por ejemplo, una investigadora social manifiesta la demografía, es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura de la evolución, las características y el tamaño de la población humana, tomando en cuenta la información. ¿Cuál de las siguientes instituciones de Estado proporciona información sobre la estructura de población? O sea, ¿quién te da estos datos estadísticos? Ahí ya te da la respuesta. La clave, ¿cuál vendría a ser? Muy bien, la clave B de bueno. Ya, seguimos ahí, una pregunta más. En el periodo intercensal 2007-2017, la población total se incrementó en 3 millones, reflejando un crecimiento anual de 301.662 personas. Ya de lo descrito, en este caso, se entiende que la tasa de crecimiento, entonces, ¿te acuerdas de la tasa de crecimiento? Acá es igual la tasa de crecimiento, la sumatoria, ¿te acuerdas? ¿No? Entre la diferencia de tasa neta de que natalidad, tasa bruta de mortalidad, ¿no? Esta es la diferencia. Y la sumatoria de inmigración,
menos, en este caso, emigración. ¿Te acuerdas de esta fórmula? Esto es tasa de crecimiento. Cada vez que te digan tasa de crecimiento, acuérdate de la fórmula. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Calcula la velocidad del incremento por año de la población en términos relativos, ¿ya? En términos relativos, o sea, es todo esto, ¿ya? No solamente natalidad, mortalidad, urbana, rural, no tiene nada que ver, ¿ya? Mide el grado de reducción del campo de la ciudad, tampoco no tiene nada que ver, ¿ya? Muy bien por ahí, chicos, muy bien, perfecto. Y acá tenemos un cuadrito estadístico también, y ahora sí tenemos que pasar a las claves directas jóvenes porque nos vamos a educación cívica. A ver si alguien puede tomar una captura de pantalla, chicos, se los agradecería un montón. O poner las claves también dentro de lo que vendría a ser, en este caso, los mensajitos. ¿Ya? A ver si alguien me puede hacer el favorcito, chicos, mientras voy buscando el PPT. Bueno, a ver, vamos a dejar, si no, las claves por ahí. Ya, vamos a dejarlo así entonces y pasamos a la parte de los órganos constitucionales autónomos. Ya dejamos de presentar, descartar y seguimos entonces nuestro tema de hoy día. Chicos, vamos a ver, hoy lo cerré. Me confirman si estoy compartiendo, ¿ya? A ver, jóvenes, por favor me confirman si estoy compartiendo el material para ya explicar. A ver, chicos, ¿se comparte o no el material? Sí, ya Sí, se Miss. compartió. Ya, muchas gracias, perfecto. A ver, vamos entonces, vamos a lo que son, vamos a seguir. Estábamos hablando la semana pasada acerca de los órganos constitucionales autónomos. Vamos de frente a cada uno de estos órganos, cuáles son sus funciones y cómo detectar cuál es cuál, ¿no? Para establecer, en este caso, pues así, cuando nos pregunten algo correcto, de manera asertiva. Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia. Ministerio Público, jóvenes, ¿con quién trabaja? Trabaja con el Poder Judicial, porque denuncia, ¿no? Y también trabaja con quién. Acá está trabajando con la Policía Nacional, ¿ya? Por ahí empezamos. Entonces, esto va para el orden jurídico, Defensoría también, el orden jurídico, propone la defensa de derechos constitucionales, el Tribunal Constitucional también de orden jurídico. ¿Por qué? Porque defiende la Constitución en todo sentido. Vamos a ver su función específica también, ¿ya? Y la Junta Nacional de Justicia, que reemplaza el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado. Estos nombran jueces y fiscales, ¿no? Que forman parte del Poder Judicial y del Ministerio Público también, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos. Muy bien. El Ministerio Público, profesora, orden de justicia, muy bien, vamos a ver, se encuentra integrado al proceso administrativo de justicia y a la defensa de los derechos legales y constitucionales de todos nosotros. O sea, el Ministerio Público ha sido creado para nosotros, para la defensa de la legalidad. Profesora, ¿quiénes somos? Somos toda la población del Perú, a lo que se conoce como la nación, ¿ya? O sea, la sociedad nuestra, el peruano, común para todos. Ahora, ¿quién preside, quién representa al Ministerio Público? Es el fiscal de la Nación. Este fiscal de la Nación es elegido por las 5 fiscales supremos, ¿ya? Por la Junta de Fiscales Supremos. Eliges a uno que te va a representar y va a representar a la fiscal, al Ministerio Público
al fiscal supremo, que en el caso tenemos a Zoraida Ábalos, ¿no? Es el fiscal representativo. Ahora, para entendernos un poco, el Poder Judicial, chicos, el Poder Judicial, ¿te acuerdas de los órganos jerárquicos? ¿Cuáles eran los órganos en este caso donde tú podías acceder a justicia? ¿No? Están juzgados especializados mixtos, juzgados de paz letrados, vamos a poner acá ya, juzgado de paz letrados, tenemos juzgados especializados o mixtos, las cortes superiores, las cortes supremas. ¿Te acuerdas o no? Ya, ¿quiénes administran justicia acá? Son los jueces. ¿Ya? Ahora, ellos no son los únicos que administran justicia. ¿Quiénes están también viendo que este Poder Judicial trabaje adecuadamente, los jueces trabajen adecuadamente, él esté denunciando actos de corrupción, ¿no? Procesos delictivos que están aconteciendo en la sociedad? Es el Ministerio Público, ¿ya? Profesora, la fiscal de la Nación, no, pues ella es la representante del Ministerio Público. Entonces, pero dentro del Ministerio Público, ¿qué va a haber? Fiscales, ¿no? Fiscales, ¿no? De cada uno de estos órganos jerárquicos del Poder Judicial. Por ejemplo, hay fiscales supremos, acá están pues estos 5 fiscales supremos que van a elegir al fiscal de la Nación, ¿no? Que están en la instancia más alta, fiscales superiores, fiscales especializados, fiscales de turno, hay diferente fiscalía, ¿no? Entonces, que va a representar al Ministerio Público y van a trabajar conjuntamente con el Poder Judicial por el orden jurídico, ¿no? Y este Ministerio Público justamente nos está representando a todos nosotros, a la sociedad, ¿ya? ¿Así, profesora? Así es por eso que dice, ¿no? Promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. En todo momento está viendo que el orden judicial respete la normalidad de justicia, la administración de justicia. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia. Ahí está hablando de este proceso. ¿Ya? Entonces ahí el juez, el Poder Judicial es independiente en tomar sus decisiones, pero está la Fiscalía también a veces cuando los jueces no cumplen con su tarea en llevar a cabo, en generar, oiga, nosotros estamos demandando esto, nosotros estamos solicitando esto, por favor, juez, haga valer lo que dice según las leyes, las normas, ¿no? Entonces está para eso también el Ministerio Público. Representa a la sociedad en procesos judiciales. Acuérdate de esto. Por ejemplo, un corrupto que ha robado dinero de todos nosotros. Nosotros decimos por eso algo es corrupto, ha tomado dinero del Estado, ¿no? Y lo ha dado para beneficio de sus familiares o él mismo, ¿no? Corrupción, ya. Entonces, ¿quién lo va a denunciar? ¿Quién lo denuncia? Por eso era la policía, profesor. Ya, la policía, por eso el Ministerio Público trabaja ¿con quién? Con la Policía Nacional. ¿Qué hace la Policía Nacional? Investiga, ya, investiga. Ahora, entonces ese corrupto va a ser investigado, finalmente salen las pruebas y él tiene que armar todo, pues en este caso la carpeta para presentarlo al Poder Judicial. Entonces, el que lo va a presentar al Poder Judicial es el Ministerio Público, denunciándolo por actos de corrupción, ¿no? Entonces, nos está representando a todos nosotros porque nosotros, todo el Perú quisiera denunciarlo, pues no podemos hacer eso. Entonces, ¿quién nos va a representar en tribunales? Va a ser el fiscal. Ese fiscal, en este caso competente, que le va a tocar demandar a ese corrupto, ¿no? Has visto, ¿no? Tenemos un fiscal que nos ha representado por mucho tiempo, hasta lo veían por televisión, Domingo Pérez. Ay, el fiscal, mi fiscal, tu fiscal. Entonces, él, ¿a quién está representando? Al Ministerio Público, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente hace la representatividad de todos nosotros, ¿no? Todos quisiéramos estar en ese juicio, pero no. Ahí está la fiscalía, ¿ya? ¿Qué es el Ministerio Público? Conduce desde un inicio la investigación del delito, tiene el monopolio de la acción penal pública, además propone la reparación civil, ¿no? La reparación civil cuando hay transgresiones, por ejemplo, esto cuando una persona muere, está en la calle, a un accidente de tránsito, pues nadie puede tocar ese cadáver, ni siquiera la policía. Ya la policía realiza la investigación. ¿Por orden de quién? Tienen que esperar que venga el fiscal para que ordene el levantamiento del cadáver, ¿no? Y finalmente ahí se pueden llevar. Ahora, a su casa no, esto va a investigación. ¿Qué va a ordenar el Ministerio Público a través de este fiscal? La investigación de este delito. ¿Por qué murió esa persona? Hasta que se compruebe que ha sido un accidente, ha sido muerte natural, etcétera, un suicidio, etcétera.
entra en proceso de investigación. Cuando la fiscalía te dice no ha habido nada, ¿y quién te da esta información? La Policía Nacional, por eso que trabaja con ella, ¿no? Finalmente no pasa a proceso judicial, ¿no? Entonces esa persona murió de manera natural, ha habido un accidente, y si ha pasado lo contrario, se genera la demanda al Poder Judicial, ¿no? Eso procede, eso hace la Fiscalía a través del Ministerio Público. Ejercita la acción penal de oficio de parte, ¿no? Tiene que actuar, ¿no? O sea, organizar, ¿no? Porque si la Fiscalía no hace su trabajo, no ordena la carpeta con todos los requerimientos que solicita el Poder Judicial, no va, no procede. A veces dicen, ay, ¿por qué no lo enjuiciaron? Porque lo dejaron libre. Justamente la Fiscalía tiene que hacer su trabajo para que llegue al Poder Judicial y entre en proceso. Emite dictamen previo resoluciones judiciales en caso que la ley compete, ¿no? En todo momento también. Y también por ahí propone reparación civil, como se dice, ¿no? Claro, propone reparación civil al Estado de 18 millones de dólares, ¿no? Claro, eso lo propone la Fiscalía, ¿no? Entonces, profesora, ¿siempre va a haber un fiscal en un juicio? Sí, siempre va a haber un fiscal, ¿no? El que te va a representar incluso a ti, ¿no? En un proceso que tú lleves, ¿no? Él va a buscar que tú generes, en este caso, se haga justicia, eso es lo que va a buscar. Siempre vas a tener al abogado de la otra parte y al fiscal representando a la sociedad. Siempre se da eso en un proceso judicial. El defensor del pueblo, chicos, miren, es elegido y removido por el Congreso. Se necesita los 2/3 de su número legal, ¿ya? Su cargo dura 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. O sea, bueno, goza de cierta inmunidad el defensor del pueblo Walter Gutiérrez. Esto ha sido creado con bueno, la función de la Defensoría es, en este caso, actuar con autonomía, ¿ya? Del orden público, privado, no interesa. Acá se habla de respeto de derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Y en defensa de la ciudadanía. La Defensoría cumple una función mediadora, ¿ya? La Defensoría no tiene, pues, a acceder, en otras palabras, no te va a dar multa, no te va a iniciar un proceso judicial, no, solamente es mediador. Eso es la Defensoría, ¿ya? La idea de la Defensoría es que no se transgredan derechos fundamentales. La idea de la Defensoría es que cuando hay conflictos lleguen a una solución justa, ¿ya? Y en este caso, para que no hayan mayores transgresiones de derechos. Entonces, defiende los derechos constitucionales fundamentales de las personas, la comunidad, supervisa el cumplimiento de los deberes de administración estatal. Ah, los deberes del Estado, profesora, claro, está supervisando si se están cumpliendo adecuadamente, ¿no? La prestación de servicios de entidades públicas también, ¿no? Hospitales, comisarías, ¿no? No te quieren recibir una denuncia, por ejemplo, tú quieres hacer una comisaría, llama a la defensoría, ¿no? Te están generando discriminación en un restaurante, en un lugar que no te dejan ingresar, llama a la defensoría. Ahora, él no los va a multar, solamente va a generar una mediación. Oiga, ¿qué ha pasado acá? Y él te va a generar, mandar escritos, oficios, nada más. Eso hace la Defensoría, ¿ya? En todo momento. Ahora, vamos a tener ahí también, se puede hacer, por ejemplo, ¿qué puede hacer la Defensoría por ti, no? Miren, ahí estaba, hoy, perdón, ¿ya? Tienen ahí, por ejemplo, la parte de la salud, educación, ¿no? Cuando esto de las matrículas que cobran mucho, por ejemplo, conflictos sociales que salen en marcha, se protesta, interviene, en este caso la Defensoría. En casos de servicios públicos, te están cobrando mucho el agua, la luz, pero me han cobrado algo que yo no he consumido, también, ¿no? Ingresa la Defensoría. La desigualdad, en este caso de violencia, la seguridad ciudadana también. Profesora, entonces acá ha habido muchos robos, puede llamar, llama a la Defensoría, para eso está dentro de sus funciones. No olvides que tiene una acción mediadora. El Tribunal Constitucional, jóvenes, es un órgano de interpretación y control de la constitucionalidad, ¿ya? Defensa y principios de supremacía constitucional. En todo momento está defendiendo la constitución política del Perú. Para eso fue creado el Tribunal Constitucional. Son 7 miembros, ¿ya? Elegidos por el Congreso. Y finalmente, pues, en este caso, por un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata, ¿no? Ahora, estos miembros del Tribunal Constitucional, jóvenes, conocen en instancia única la acción de inconstitucionalidad. O sea, la acción de inconstitucionalidad es el único lugar donde se presenta esta garantía constitucional, ¿no? Cuando se transgrede, ya sea de forma o de fondo, pues la Constitución, una norma, ¿no? Mayor,
un decreto supremo, un decreto legislativo, por ejemplo, una ley que emite el Congreso que transgreda la Constitución, pues se puede presentar acción de inconstitucionalidad en este tribunal. Conoce, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿te ha negado qué cosa? Un habeas corpus, un habeas data, una acción de amparo, una acción de cumplimiento, ¿no? Profesor, acción popular, no, acción popular queda en el Poder Judicial, no pasa al Tribunal Constitucional. Si el Poder Judicial te ha negado todas estas garantías, tienes como última y definitiva instancia hacerlo a través del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Incluso algo que te has generado, pues, transgresión, un proceso judicial que no te conviene, como te dije, ¿no? Llegaste a la Corte Suprema y nada, puedes acceder también al Tribunal Constitucional, también lo puedes hacer, ¿ya? Ahora, conoce los conflictos de competencia o atribuciones asignadas a la Constitución conforme a ley. Proceso competencial. ¿Qué significa, jóvenes? Significa que el único que resuelve toda interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas de Vizcarra? Disolver el Congreso de la República. Y los congresistas dijeron que era esto inconstitucional y todo esto se le presentó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tenía que resolver si finalmente lo que hizo el presidente Vizcarra de disolver el Congreso era legal o ilegal o era inconstitucional. ¿Y qué resolvió el Tribunal Constitucional? Cayó la boca a todos porque es la última instancia, chicos, que defiende la Constitución, que dijo que lo que había hecho el presidente Vizcarra era legal. Entonces, por ahí, una ley que ha emitido, por ejemplo, ¿ya? Una ley que ha emitido ahora, pues el Congreso, ya lo publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo dice, no, esta ley es anticonstitucional, presento al Tribunal Constitucional que esto sea interpretado y sea finalmente interpretado por el Tribunal Constitucional. Entonces, se espera la decisión del Tribunal Constitucional. Esta ley que ha emitido el Congreso está dentro de la transgresión, o está transgrediendo la Constitución o es legal, ¿no? Entonces, lo que diga el tribunal tiene validez, ¿ya? Finalmente, y si dice que sí, esto va a emitirse como una ley que va a ser, en este caso, seguida por todos. Eso es el Tribunal Constitucional. Y esto es la Junta Nacional de Justicia, jóvenes, que finalmente está reemplazando al Consejo Nacional de la Magistratura. Profesora, ¿por qué se disolvió el Consejo? Por los actos de corrupción. Chicos, se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura es el que nombra jueces y fiscales. ¿Los jueces dónde van? Al Poder Judicial. ¿Los fiscales dónde están? En el Ministerio Público. Entonces, ¿estos dos administran o no administran justicia? Claro que sí. Entonces, mira, este Consejo Nacional de la Magistratura, estos cuellos blancos, rojos, azules, como digo yo, finalmente nombraban jueces y fiscales a doquier en el Poder Judicial y el Ministerio Público y hacían lo que querían. Así de simple. ¿Ya? Entonces, esto se disuelve, se saca y se crea la Junta Nacional de Justicia, que tiene la misma atribución, nombramiento de jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular, el caso de los jueces de paz, ¿no? Se rige por su ley orgánica también, ¿no? Son los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que los jueces supremos. Ahora, jóvenes, la Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares, ya por concurso público, antes era por designación distinta, ahora ya no, ya cambió por estos actos de corrupción, y por un periodo de 5 años está prohibida su reelección, ¿no? Entonces, para ser parte de la Junta Nacional de Justicia, vas a nombrar jueces y fiscales, pues tu trayectoria tiene que ser buena. Y miren, se forma para nombrar a la Junta Nacional de Justicia, se forma la comisión especial, ¿ya? Que lo elige, en este caso, elige a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y quién preside la comisión especial para nombrar los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? Es el defensor del pueblo. ¿Y quiénes más? Miren, el presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor de la República, el rector en votación por rectores de las universidades públicas, licenciadas más de 50 años de antigüedad, rectores de universidades privadas, licenciadas con más de 50 años de antigüedad. Todos ellos forman parte de la comisión especial para nombrar a quiénes, a esta Junta Nacional de Justicia.
¿ya? Entonces ahí tienes, por ejemplo, nombrar previo concurso a los jueces y fiscales, eso sí, el concurso de todos los niveles, ratificar a los jueces y fiscales en todos los niveles, cada 7 años. Los no ratificados, chicos, lo siento, ya no pueden ingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público, tienen que trabajar nada más. Aplicar sanciones, destituciones a los jueces de la Corte Suprema, fiscales y oficio solicitud. Y también en caso de jueces supremos y fiscales será posible la aplicación de amonestaciones, hasta de 120 días calendario también la suspensión que se les da. Resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en procesos disciplinarios. Hay jueces y fiscales que son disciplinados, ¿no? Sancionados con suspensión y, bueno, y apelan a que no se les haga eso, ¿no? Generando que esa ha sido una transgresión, dicen, ¿no? Pero bueno, ahí también se resuelve todo en la Junta Nacional de Justicia. Extender a los jueces y fiscales su título oficial, tiene que ser de ellos, y nombra, ratifica, destituye, puede ser de estas tres, a los jefes de la OMPE y la RENIEC. ¿Ya? A los jefes de la OMPE y la RENIEC. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Ahí tienen las claves de esta semana. Ya nos estamos viendo ya terminando está en este caso esta semana número 15. Nos vemos la semana pasada, la semana que viene, chicos, nos estamos ya despidiendo y en este caso las claves las tienen ahí. Muy buenos días, sigan estudiando y pues que tengan, bueno, unos minutitos que tengan un buen recreo. Nos vemos, chicos, cuídense para todos.